este segundo temita es un poco más, lo mencionaste hace un ratito, ¿no? Pero igual es algo que me parece crucial y tiene que ver con la educación sexual como tal, ¿no? Wow. Contigo muchas veces lo hemos hablado cuando hacía las ilustraciones para tu contenido y algunas veces me explicabas, incluso ahora lo decías también, ¿no? Que gracias a que existe una deficiente educación en general y lógicamente sexual, eh, yo pienso particularmente que la educación sexual es algo que se debería impartir en los colegios de manera obligatoria. O sea, como si, Sí, claro. y junto con otras dos, tres cosas, como por ejemplo, finanzas básicas. O sea, en el colegio nunca te Ujú, enseñan cómo, por ejemplo, manejar las finanzas de un hogar. ¿Me entiendes? O ujú. sea, ¿qué pasa si tienes un sueldo de 3.000 soles? ¿Qué es lo ideal que deberías hacer con eso? Por ejemplo. O también no te enseñan cosas tan básicas como cómo despedirte de alguien. ¿Nunca te ha pasado que alguna vez, por ejemplo, eh, te has despedido de alguien, por ejemplo, cuando se ha ido de viaje o alguien que, digamos, se haya muerto y tal y que, digamos, nunca más ves o qué sé yo? Inclusive una situación muy común. El hecho de despedirte de alguien es una cuestión de, ok, estás poniendo una pausa, quizás temporal o quizás para siempre, ¿no? Y nunca entiendes o sea, no entiendes en el momento cómo procesar esa cuestión. ¿Alguna vez lo has pensado? No. A mí me ha pasado muchas veces, yo por ejemplo, de niño, yo soy una persona muy sensible, me ha pasado de niño cuando, no sé, venían familiares que venían al extranjero o cuando hacíamos viajes a alguno, despedirme, por ejemplo, de mis abuelos, se me rompía el alma y se me caían las lágrimas porque era como, ¿y ahora, me entiendes? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero pues entendía que lógicamente los iba a ver después y tal. Pero por ejemplo, ya cuando se muere alguien es como, ¿cómo te Mm, despides de una persona? ¿Me entiendes? O sea, sí. cómo interiorizas que ya efectivamente nunca más vas a ver a alguien? Nunca nadie te enseña eso. Nunca nadie te Mm, dice, oye, mira, esto es lo que podrías sentir, esto es lo que podrías hacer. Pero claro, también cada caso es diferente, ¿no? Pero bueno, sí. volviendo un poco al asunto de la sexología, eh, eso yo digo, por ejemplo, que es algo que nos debería enseñar obligatoriamente porque, primero, a todos, así como todos nacemos por producto del sexo, a todos los seres humanos nos llega la pubertad, a distintos momentos, pero nos Ujú, llega. ujú. Y claro, con eso aparecen curiosidades y nuevos deseos y tal. Eh, ¿Tú qué piensas sobre esto? O sea, ¿tú crees que debería ser parte de la currícula? Por ejemplo, cuando estuviste en Suiza, no sé si alguna vez te dio ahí como que la curiosidad o quizás investigaste un poquito de que si ahí se enseñaba o no. Sí. Mira, no me acuerdo exactamente si es que lo vi o no, si es que se enseñaba al menos en los colegios Ya. como parte de la currícula, pero sí, o sea, el aire que ya se respiraba de sexualidad era, olvídate, era súper fresco, tanto así que yo me acuerdo que cuando iba a la farmacia a comprar pañales Ya. para Paz, en la misma farmacia, claro, acá estaba toda la zona de pañales y acá al frente había toda una zona de cuidado femenino y habían vibradores. Wow. Sí, Vibradores en la farmacia, qué loco. vibradores. Bueno, porque los vibradores también son un tema de salud sexual. O sea, es salud. O sea, ¿cuántas mujeres tienen, no sé, dolor producido por una contractura? La vagina es un músculo, la vagina se puede contracturar. O sea, y es salud. Y para eso también es el vibrador. O sea, no solamente para una parte erótica y Claro, morbosa, como la gente lo claro. pone, ¿no? Sino también es un tema de salud. Entonces, ves que allá hay otro enfoque, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí creo y se necesita totalmente de que haya este tipo de cosas en estos temas en la currícula y no solamente como una charlita que van a No, darte no, el no. colegio, no, cero, porque en una charla, las únicas charlas, lo único que te enseñan es o métodos anticonceptivos o infecciones de transmisión O sexual los órganos. O sea, y un o los diagrama de órganos. corte básico, basicazo. Exacto, Sí. exacto. Entonces, es como, o la charla de una hora de la regla, ¿no? Que va cualquiera de las dos marcas más conocidas de toallas higiénicas. Entonces, es como, es como solamente un check por cumplir no sé, el Ministerio de Educación, sabrá Dios. Pero yo creo que se intentó, sí se intentó en algún momento que esto esté dentro de la malla curricular, pero yo creo que no lo enfocaron tan bien y por eso es que nace este movimiento de con mis hijos no te metas, eh, Ah,
tan fuerte, pero claro, pues, a ver, en la malla curricular, ¿quién va a poner sexo anal? O sea, está no, pues. Claro, sobre todo con tanta influencia de la religión católica, ¿no? En muchos Sí, o sea, casos. sí, pero más allá de la religión, tú tienes que saber qué cosas enseñar de acuerdo a la edad. O sea, tú estás Sí. en el colegio máximo hasta los 15, 15, 16, 16, sí, por ahí. ya. O Depende, sea, ¿no? no Sí. es necesario que sepas qué es el sexo anal en ese momento. Claro. Pero, Mañana, claro, pero por ejemplo, lo que decía, ¿no? Si al final a todos nos llega la pubertad, lógicamente vas a experimentar cambios. Y no solamente cambios físicos, sino que es una serie, un hormonal. cúmulo de cosas, exacto, que te hacen pensar de forma diferente. Nunca nadie te Sí, dice, oye, mira, te va a pasar esto y te vas a sentir así, probablemente, ¿no? Y eso también tiene un poco que ver con que en muchos casos no enseñan, ¿cómo se llamaba este asunto? Perdón, eso. Ay, ¿cómo se llama este término? Espérate, lo tengo aquí apuntado. Inteligencia emocional, ¿me entiendes? Que es como te dicen, oye, mira, tienes que aprender a lidiar con estas cosas porque, porque sí, porque al final toda tu vida va a estar un poco marcado por eso. O sea, y es, sí, a pesar, después de la pubertad, tu vida cambia por completo. sí. Eh, Ese ejemplo, por ejemplo, yo lo pongo mucho cuando la gente piensa que una de las tareas del sexólogo y la sexóloga es enseñar a poner un preservativo. sí, No, no, porque en todo caso, ¿de qué sirve que yo sepa cómo alguien va a poner un condón si es que a la hora de la hora te pueden convencer de no usarlo? exacto. Claro, ¿Entiendes? te topas Eso con va alguien un que no poquito lo más usa. allá. Entonces ahí te enseña de que educación sexual también es un tema de toma de decisiones, poner mis límites, consentimiento, inteligencia emocional, cómo gestionar mis emociones, ¿no? Sí. Entonces, todo eso es educación sexual. Entonces, tipo, eso también, no sé, eso se me vino a la cabeza cuando tú hablaste de inteligencia emocional. Sí. Todo eso se necesita en los colegios, pero solo lo enfocan a cómo poner un condón. Eh, sí, también, por ejemplo, lo que decía hace un rato, ¿no? De que nunca te enseñan, por ejemplo, cómo despedirte de alguien. Estuve viendo una publicación que tú hiciste de que en algún momento de la vida alguien te va a romper el corazón, como se conoce, ¿no? Nadie te dice, por ejemplo, eh, qué es lo que podrías experimentar con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y lógicamente tiene que ver con relación de las personas. Y no estoy hablando solamente de una pareja, sino te puede pasar con tu mejor amigo, te puede pasar con tu hermano. O sea, de distintas formas te puedes ver afectado o afectada emocionalmente de manera negativa y no sabes cómo procesarlo. Y claro, eso por mala información o desinformación y una serie de cosas más que a esa edad también, como adoleces muchísimo, trae una cola o se hace una bola de nieve un poco complicada. Esto que decías también, por ejemplo, que ahora gracias a las redes sociales hay más información. Eh, yo eso siempre lo tomo con pinzas, porque también, ¿no? En internet hay muchísima información, Ah, sí. pero, Sí, eh, a ver, uno tiene, o sea, sí, en redes sociales hay mucha información, pero yo estoy hablando de que ahora cada vez más profesionales de la salud. sí, agarra mina, sí, agarra mina. Sí, claro. Perdón, se No, metió. esa. ¿Qué pasó? Estamos grabando. Perdón. Pensó que era una conversación cualquiera, no pensó que estábamos grabando. Ah, no importa, lo puedo editar. Mori, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hay que llegar, pues. ¿Verdad? Hola, Juan. Ya después. Saludos, saludos, saludos. Chévere. Un abrazo. Ahorita acabamos, ahorita acabamos. Qué bueno, Y qué decía, ¿qué bueno. pasó? Nada, está bien, no te preocupes, ahí lo puedo cortar. O bueno, lo puedo dejar también, no pasa nada. Eh, ¿En qué estábamos? Sí, esto, de que se debería enseñar. Y claro, hay acceso a mucha información que no necesariamente es la adecuada para cada contexto, ¿no? Y eso también creo que provoca eh, unos efectos colaterales que pueden alimentar ciertas motivaciones o ciertas como ideas que quizás están un poco radicalizadas, podría ser, o equivocadas de acuerdo a cierta situación. No quiero meterme con nadie, ojo con esto, pero puede pasar, pues, ¿no? Es como, cómo discernir. eh, Es que yo creo que cómo discernir, sí, o sea, uno tiene que saber a quién seguir, ¿no? Qué tipo de qué consumir. contenido realmente, en contenido, ¿no? Claro, o sea, Sí, y si es que tú vas a buscar algo de un tema en particular, que yo hablo de la parte educativa,
No puedes, pues, basarte en lo que dice la influencer vecina. Tiene que ser alguien que tenga un respaldo y justo te digo, por ejemplo, yo me acuerdo que en pandemia yo decía, jamás me voy a hacer TikTok, o sea, jamás me voy a hacer, porque lo Ay, TikTok, menospreciaba ay, un TikTok. Sí, montón. yo igual que tú. Todavía lo menosprecio, pero tengo que usarlo. Pero escúchame, Sí, ahora hay médicos, sí, hay, hay maestros, sí, 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 de todo. nutricionistas, muchísima gente que ahora TikTok para mí se ha vuelto una plataforma en la cual puedes conseguir información súper rápida, válida, de acuerdo a quien sigas y quién te lo esté diciendo. Sí, Pero ese research depende mucho del consumidor, o sea, de la persona que está en redes sociales también, ¿no? claro. Sí, también eso, ¿no? Las redes sociales es como antes, no sé, pues en un barrio así chiquito, el borrachito que estaba ahí siempre en la cantina, que hablaba cualquier cosa, ahora le han dado una voz y claro, alguien de la otra parte del mundo dice, oye, me gusta lo que dice este señor, ¿no? Sin saber que está en cualquier huevada. Y así pasa, pues, ¿no? Así nacen nuevas ideas.